porque a veces en los accidentes de tránsito también fallecen los victimarios, no solamente las víctimas. Patrimoniales. Si usted es hallado responsable de ser el causante del accidente de tránsito, puede perder todo, absolutamente todo lo que usted tiene, por lo cual usted ha trabajado durante su vida. Psicológicas. Las consecuencias psicológicas son graves tanto para la víctima como para el victimario. Esos traumas tienden a permanecer en el tiempo. Yo conozco conductores que no han podido volver a conducir un vehículo en su vida. Otros han llegado al suicidio a causa del sentimiento de culpabilidad. Y del lado de las víctimas, hay personas que casi que ni pueden volverse a subir un vehículo en su vida. Otros que ni pueden volver a salir de su casa porque esos traumas son tan graves que se necesita un psicólogo para superarlos. Entonces hay que buscar ayuda psicológica para superar esos traumas que le deja el accidente de tránsito. Voy a detenerme un poco más en estas, las jurídicas, las más complejas, la que la mayoría de las personas desconocen. Si usted en algún momento de su vida llega a estar inmerso en un accidente de tránsito, no va a tener que enfrentar una, sino 4 tipos de responsabilidades legales. Todas son diferentes, por lo tanto todas tienen que afrontarlas de manera individual. La primera de esas responsabilidades es la responsabilidad contravencional. Todo lo que atañe a la ley 769 del año 2002, que ya les dije que es el Código Nacional de Tránsito Terrestre, que es de obligatorio conocimiento y cumplimiento para todos los actores de tránsito en la vía, es decir, para todas las personas. Esta ley, ¿cómo incide en caso de un accidente de tránsito? Pues muy sencillo, ya lo dije. Si al momento usted debe violar una norma establecida en este código, excede el límite de velocidad, no respeta el pare, hace el giro prohibido, etcétera, 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 causa un accidente de tránsito, ese código que le colocaron a usted por haber violado aquí la norma se convierte en un agravante para su situación jurídica, que el juez va a tener en cuenta en el momento de dictar la sentencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que le aumenta el volumen o la cantidad de años a los cuales se hace acreedor si usted es hallado responsable del accidente de tránsito, o si usted no quiere ir a la cárcel, pues tendrá que indemnizar total e integralmente a las víctimas. Entonces le va a aumentar el volumen de las indemnizaciones que hay que pagarle a las víctimas, todo a causa de haber violado esta ley. ¿Listo? Veamos esa ley cómo incide más comúnmente en las personas. ¿Usted conoce? Bueno. Dígame para usted qué es un comparendo de tránsito. Una infracción. Una infracción, ¿correcto? Una multa. Bueno, esa es otra mentira que nos han hecho creer. Resulta que un comparendo de tránsito no es una multa, no es una infracción, no es una sanción, mucho menos es el recibo para ir y pagar. Un comparendo de tránsito, como su nombre indica, es la orden formal para comparecer ante la autoridad administrativa de tránsito por la presunta comisión de una infracción. Hasta ahí no hay multa que pagar porque usted no ha sido declarado infractor. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas, en el afán de salir del problema, de ganarse el descuento, van al otro día y se presentan y dicen: vengo a pagar esta multa. Cuando usted dice vengo a pagar esta multa, ¿qué hizo? Asumiendo que sí cometió el delito. Aceptó los cargos, se ganó a cargos. Entonces es cuando la autoridad administrativa de tránsito aprovecha la oportunidad que usted mismo le está dando y le emite la resolución declarándolo infractor. Es con esa resolución donde lo declaran usted infractor que queda en firme la multa, no es con el comparendo de tránsito. Entonces, ¿qué se puede hacer de ahora en adelante si les hacen un comparendo? Primero, pagar. La primera opción es pagar, ¿cierto? Van al otro día, hacen el curso, les cuentan el 50% de la multa, pagan y salen de ese problema rapidito. Eso es, salen del problema entre comillas. Segundo, no pagar. Hay personas que no pagan, dejan los comparendos ahí. Con el paso de los días viene lo que se conoce como el vencimiento de términos. 5 días para los comparendos presenciales, 11 días para los fotocomparendos. Si en ese tiempo usted no se presenta, no paga, no hace nada, le emiten la resolución, lo declaran infractor. Ya no es un comparendo, es una multa. Y una multa es una renta del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo, que el Estado les puede cobrar a través del cobro coactivo. Palabras más, palabras menos, lo van a embargar. Y no le embargan una, le embargan todas las cuentas que tengan. ¿Qué tiene que hacer ahí? Tiene que ir a pagar el 100% de la multa, los intereses que haya generado. Si está debiendo multas anteriores, también va a tener que pagarlas. Si está debiendo impuesto de algún vehículo, también va a tener que pagarlo. Porque
Si usted no paga todo lo que está debiendo de tránsito en Colombia, ni siquiera en el departamento o en el municipio, en el país, no le entregan el paz y salvo. Y el paz y salvo es lo único que a usted le sirve para desembargar sus cuentas. Ahora bien, si usted en algún momento de su vida vende un vehículo con traspaso abierto, debe saber que ante la ley colombiana usted sigue siendo el dueño de ese vehículo. Por lo tanto, es responsable de la tenencia del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ese vehículo tiene anotadas ya multas que no ha pagado, impuestos que no ha pagado, y usted necesita un paz y salvo, tiene que pagarlos. Porque si no los pagan, no le entregan el paz y salvo. Muy importante. Tercer camino, protestar. Todos los comparendos se pueden protestar. Claro, no todos se pueden ganar. Por ejemplo, si a usted le hacen un comparendo porque tiene el SOAT vencido de su vehículo, ¿será que si protesta tiene chances de ganarlo? No. No, eso es un hecho verídico, es un hecho comprobado. Entonces, ¿cuáles se pueden protestar y ganar? Aquellos donde la autoridad de tránsito operativa comete errores de procedimiento y o actúa fuera del marco legal. Pero para que usted sepa cuándo la autoridad de tránsito está cometiendo esos errores de procedimiento o está actuando fuera del marco legal, ¿qué es lo que tiene que conocer? La ley. La ley. ¿Ven la importancia de conocer la ley? Porque en esa ley pueden estar absolutamente todos los deberes que hay que cumplir, claro que sí, pero también están todos los derechos que las personas tienen en materia de tránsito. Lo que sucede es que por desconocimiento no las ejercen. Si usted lo piensa mejor, el agente de tránsito no es que se aproveche tanto de la ley, de lo que se está aprovechando de qué. Que uno no sabe, no la conoce la De ley. su desconocimiento de la norma, de su desconocimiento de sus derechos. Los invito a que conozcan la ley, conozcan sus derechos en materia de tránsito, háganlos valer. Entonces usted va y se presenta y en vez de decir vengo a pagar, usted lo que tiene que decir es vengo a protestar. La autoridad de tránsito debe darles una audiencia dentro de los 15 días hábiles siguientes. Esa audiencia puede ser presencial o virtual, a la cual usted tiene que presentarse, obviamente, sabiendo qué va a hacer, sabiendo qué va a decir. Porque si usted llega ya sin saber qué hacer ni qué decir, pues va a perder, no va a hacer absolutamente nada. Va a tener que pagar el 100% de la multa, los 100%. Importante, si decide protestarlo, asesórese de alguien que sepa el tránsito. O mejor aún, que lo acompañe, que le garantice el debido proceso, la presunción de inocencia, la legítima defensa. Esos son derechos que tenemos todos los colombianos, hasta el peor de los delincuentes lo tienen. Y si yo cometí una infracción de tránsito, ¿por qué me lo van a quitar? Entonces esos derechos aún están vigentes. Ahora bien, es muy importante para ustedes, en la medida de lo posible, protestar los comparendos. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que para ustedes las multas de tránsito tienen implicaciones disciplinarias. ¿Sabían eso? ¿Sí lo sabían? No. ¿Tú no lo sabías? ¿Quién no lo sabía? Levante el mano. ¿Quién no lo sabía? Bueno. Voy a adelantar un poquito el tema ya que estamos tocando el tema de tránsito aquí los comparendos. Bueno, ¿por qué tiene implicaciones disciplinarias? Por una razón muy sencilla. Cuando ustedes los nombraron funcionarios públicos y tomaron posesión de su cargo, se comprometieron dentro de parte de su deber funcional a cumplir con todas las leyes de la República. ¿Es así o no? Sí. Correcto, ¿cierto? Muy bien. Pero se les olvida también que el Código Nacional de Tránsito Terrestre es una ley común y corriente como cualquier otra. Y cuando la violan, cuando pagan la multa, están aceptando que violó esa ley, porque usted se gana los cargos. Usted reconoció que había violado la ley. Entonces cometió una infracción, lo multaron, usted pagó la multa, reconoció que violó la ley. Hago un paréntesis aquí. En Colombia la ley se viola con dos tipos de conducta, dolosa y culposa. ¿Cuándo es dolosa? ¿Cuándo es culposa? Perdón. Cuando usted viola la ley sin conocimiento y sin voluntad. ¿Cuándo es dolosa? Cuando usted viola la ley con pleno conocimiento y con plena voluntad. ¿Listo? Ahora, en su Código de Disciplina, Ley 1952 del año 2019, allá dice que para cualquier funcionario, empleado o servidor público que viole cualquier ley de la República, eso será suficiente causa para darle inicio a una acción disciplinaria. Ahora, les pregunto, cuando usted excede el límite de velocidad, ¿sabe o no sabe que está violando la ley? Sí. Claro que sí. Perfecto. Entonces, esa violación a la ley, ¿con qué carácter es? Doloso, con pleno conocimiento y con plena voluntad. Y allá en su Código de Disciplina dice que si la violación a la ley es con carácter doloso, se configura una falta gravísima que le puede estar dando destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 10 a 20 años. Ahora, también deben saber que esas investigaciones disciplinarias desde el año 2019
La Procuraduría las está haciendo de manera aleatoria y de oficio. ¿Qué quiero decir con eso? Que cogen listados de funcionarios públicos a nivel nacional, revisan las hojas de vida y allá aparecen las resoluciones que le dieron a usted cuando usted se declaró culpable, cuando usted pagó la multa. Esa resolución permanece en la hoja de vida de todos, eso no se borra. El comparendo se borra, el comparendo y de la multa se borran del CIMI y del RUL, pero lo que nunca se borra es esa resolución, allá aparece. Y no importa si esa resolución es de hace 5 años, 5 meses o 5 días, ¿es válida? Claro que sí. Y por cada una de esas resoluciones que le dieron a usted cuando pagó la multa, le pueden iniciar un disciplinario. Ahora bien, recuerden que si a usted le aperturan 3 disciplinarios de manera simultánea, queda suspendido automáticamente de su cargo sin salario durante 180 días, como mínimo. ¿Ok? No se les olvide eso. Por favor, revisen el RUM, actualicen sus datos en el RUM y revísenlo. Es importante eso. Muy importante eso, para que no se lleven sorpresas como por ejemplo que suplantaron su identidad, su número de cédula, que gemeliaron su vehículo por ahí en otra ciudad. Entonces a usted le están llegando comparendos que usted ni por enterado sea porque no tiene actualizado el RUM. Actualice el RUM y revíselo por lo menos una vez a la semana. ¿Listo? Ahora lo que usted me preguntaba, no, en la medida de lo posible, no permitan que otras personas conduzcan sus vehículos. ¿Por qué? Porque usted como dueño del vehículo es responsable de lo que pase con el vehículo y con las personas que van dentro de él. Entonces usted presta su vehículo, va una persona, causa el accidente de tránsito, es hallado responsable, pero la persona que estaba conduciendo, a la cual usted le prestó su vehículo, no tiene los recursos suficientes para indemnizar total e integralmente a las víctimas. Pues esa persona va a ir a la cárcel, claro que sí. Pero usted como dueño del vehículo y al ser responsable de la tenencia del mismo, se convierte en solidario, en responsable solidario de la indemnización de esas personas. Y esas personas le pueden colocar a usted una demanda civil para que sea reparadas totalmente legalmente. Muy importante eso, ¿no? Tengan en cuenta. Bueno, ¿han aprendido hasta acá? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Siguiente responsabilidad, responsabilidad civil. Esta responsabilidad lo que pretende, o esta ley lo que pretende es, en la medida de lo posible, garantizar que las personas víctimas del accidente de tránsito sean reparadas total e integralmente. Por eso propugna por la indemnización económica y o la reparación de los daños al proteger los bienes materiales e inmateriales de esas personas. Se divide en daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Los daños patrimoniales hacen referencia exclusivamente a los bienes, que a su vez se dividen en el daño emergente, que son los bienes materiales, y el lucro cesante. Bienes materiales como por ejemplo la moto, el carro, la ropa, las gafas, cualquier bien material que se le haya dañado, roto, perdido a causa de ese accidente de tránsito, usted tiene derecho a que se lo paguen, a que se lo restituyan a través del cálculo del daño emergente. El daño emergente. Lucro cesante lo conforman las incapacidades médicas que generó medicina legal y todos los demás ingresos que usted deje de percibir por dejar su actividad a causa de ese accidente de tránsito. Por ejemplo, ¿cuáles son esos otros ingresos? Usted, por ejemplo, tiene un negocio particular, ¿sí? O tiene otro trabajo adicional, pero a causa de ese accidente de tránsito, pues tuvo que suspender ese trabajo o esa actividad económica. Todo ese dinero que usted logre demostrar que iba a ser lo que usted se iba a ganar durante el tiempo que estuvo incapacitado. Recuerden, esas incapacidades pueden ser permanentes o pueden ser temporales, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo, usted tiene derecho a que le paguen eso. ¿Quién tiene que pagarles esto a ustedes si ustedes son las víctimas del accidente de tránsito? Pues la persona que la justicia determine que es el responsable del accidente de tránsito. ¿Con qué les va a pagar esa persona? Esa persona tendrá que pagarles con el patrimonio que tenga. ¿Qué sucede si la persona no tiene patrimonio o no le alcanza? Pues corre el riesgo de ir a encierro carcelario. Si no se indemniza total e integralmente a las víctimas, se corre el riesgo de ir a encierro carcelario. Daños extrapatrimoniales son aquellos aspectos que para los seres humanos son incuantificables, pero obviamente que están protegidos por la Constitución y la ley. La vida, la honra, la tranquilidad, el buen nombre, la integridad física. Ejemplo, si mi esposa fallece en un accidente de tránsito, nadie puede llegar a la puerta de mi casa a decirme que la vida de mi esposa costaba 500, 1000 o 2000 millones de pesos. No.
Tampoco pueden devolverle la vida, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que se pretende reparar a través de esta vía? Lo que se pretende reparar a través de esta vía es la productividad de las personas durante su vida, no durante su expectativa de vida, porque todos los que estamos acá podemos llegar hasta el último día de nuestra existencia siendo personas perfectamente productivas, 70, 80, 90 años. Voy a colocar de ejemplo a la señorita que ustedes ven ahí para poderme explicar bien. Ella es una ingeniera especializada en ingeniería aeroespacial. En el momento del accidente ya estaba contratada. Gracias. A todos. En el momento del accidente, ella ya estaba contratada por la NASA. Pero a raíz de ese accidente de tránsito, pues todo su futuro se vio truncado. Entonces, todo lo que ella logre demostrar que iba a ser la productividad durante su vida es lo que ella va a poder reclamar. 500, 1000, 5.000 millones de pesos. Por aquí no hay límites. Es todo lo que se pueda demostrar. Ella quedó en silla de ruedas, pero también perdió la capacidad de concebir. Ya no puede tener hijos. Entonces ella también reclamó por eso. Y la familia de ella, que ya dependía económicamente de ella, también reclamó. Por acá es todo lo que usted y su familia pueda demostrar que es la afectación económica, como daños extrapatrimoniales. Por acá no hay límites. Si ustedes son las víctimas del accidente de tránsito y pueden esperarse, ¿por qué digo que pueden esperarse? Porque estas indemnizaciones se demoran un poco más en el tiempo, pero salen mejores montos. Si usted puede esperarse, reclame su indemnización a través de la vía civil, para que le salgan mejores montos. ¿Vale? Resulta que usted no es la víctima, sino que usted es el victimario. Entonces va a tener que enfrentarse a una responsabilidad penal. Perdón, ¿y si el victimario se vuela? Ya. A ver, Fuma. Ya sé. la cuestión es la siguiente. Es la fiscalía la que tiene que atender la investigación. Si la fiscalía encuentra al responsable, pues listo, usted podrá reclamar, pero si no lo encuentra es imposible reclamar. ¿Sí? Es complicado. Es que esas situaciones pasan como en los municipios donde no hay ese control pues, de tránsito. De cámaras. Ella, por ejemplo, se refiere a que le pasó una situación y el señor pues se paró de la moto y se fue. Entonces, como no hay cámaras, no llega en ese momento, no hay testigos, no llega en ese momento la policía de tránsito, entonces ahí perdió Pues- ella, porque la lesionada fue ella. Claro. Sí. Pero si no hay cámaras, si no hay testigos, si no hay nada, es muy difícil poder reclamar. Bueno, y Ah, si toca se atraparlos. Ni siquiera se sabe la placa. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Entonces ya con el número de la placa ya saben por lo menos quién Ahí es el voy. dueño. Por lo menos quién es el dueño. Y el dueño tendrá que decir quién iba manejando la moto, si era él o era otra persona. Pero por lo menos ya con el número de la placa ya se puede establecer un proceso. Y esos accidentes que uno tiene por las vías, o sea, porque están en mal estado y todo eso. Bueno, muy buena pregunta. Erika, muy buena pregunta, Erika. ¿Ustedes recuerdan cuando este cantante vallenato se murió? Un accidente de tránsito. Uy, un Bueno, poco, sí, ¿cuál? pues que sí, Artillería, se llama la vida de Diomedes. Yo, Calé. Él murió, fue el único que murió de las personas que iban en ese carro, en esa camioneta. Martina. ¿Por qué fue el accidente? Entonces, inicialmente se había dicho que por la culpa de el mal estado de la vía. Pero también la investigación determinó, la investigación de la fiscalía, que el conductor iba a 160 kilómetros por hora. A esa velocidad es imposible tener el control de un vehículo. Donde él vaya en el límite de velocidad de los 80 kilómetros por hora, probablemente este señor estaría vivo, porque hubiera podido reaccionar. El vehículo no hubiera pegado ese salto que dio cuando cogió el vuelo, que hasta se va a dar junto a un árbol. ¿Sí? Entonces, ¿quién hubiese ido en la velocidad correcta y hubiera causado el accidente? El hueco en la carretera hubiese podido demandar al Estado. Pero resulta que como no fue así, porque iba al exceso de velocidad, eso exime de culpabilidad del Estado y lo hace responsable del derecho de estar inmerso en un proceso jurídico por homicidio culposo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un accidente de tránsito de una persona fallecida, entonces ahí se configura el homicidio culposo. A través de eso usted puede perder su libertad.
Eso da prisión de 32 a 108 meses de cárcel, es decir, hasta 9 años. Recuerden, ustedes por ser funcionarios públicos se multiplican las penas. ¿Listo? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces puede perder la libertad por eso. Homicidio culposo. ¿Va a tener pérdidas económicas? Claro que sí. Usted no quiere ir a la cárcel, porque además de eso puede perder su trabajo, ¿no? Lo más probable es que pierda el trabajo. Y usted no quiere ir a la cárcel, ¿qué tiene que hacer? Tiene que indemnizar total e integralmente a las víctimas. Y si ustedes son los responsables, pónganse de acuerdo con su abogado que en la medida de lo posible reparen a las víctimas a través de la vía penal. Recuerdan que a través de la vía civil no hay límites, ¿cierto? Si ustedes le reclaman a través de la vía civil le pueden quitar absolutamente todo. Pero si por acá hay unos límites que fija la ley, ¿cuáles son esos límites? Desde 1 hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, a pesos de hoy desde 1.400.000 pesos hasta 1.400 millones de pesos aproximadamente. Entonces procuren reparar a las víctimas a través de la vía penal. ¿Listo? Aquí es donde yo les decía que ustedes pueden perder absolutamente todo lo que tienen a causa de un accidente de tránsito. Todo el patrimonio que ustedes tengan, todo por lo que ustedes han trabajado durante su vida. Casos de agravación, es muy importante saberlo en un accidente de tránsito. Darse a la fuga, la omisión de socorro, eso le puede duplicar o triplicar la pena. No huya del sitio. ¿Cuándo puede usted huir del sitio? Pero ahí nomás son con homicidio, ¿verdad? Y cuando es, digamos, con lesiones personales. Por eso, no huya. Si usted huya, le duplica la pena. Las lesiones personales también se consideran lesiones culposas en accidente de tránsito, y eso tiene también unas penas, no tan grandes como esta, pero también tiene unas penas. Entonces, Lesiones. Sí, no ya. huya del sitio. ¿Cuándo puede usted huir del sitio? Cuando su integridad física está en peligro. Pero debe presentarse inmediatamente ante las autoridades. Cuando se presente, tenga cuidado con lo que dice. No llegue diciendo que mató a alguien en un accidente de tránsito. Recuerde que todo lo que usted diga ahí puede ser usado en su contra. Entonces no llegue diciendo eso. ¿Qué es lo que tiene que decir? Usted lo que tiene que decir es que está involucrado en un accidente de tránsito, que hay personas heridas. Si usted sepa que la persona esté muerta, usted no es un médico legista para determinar la muerte de nadie. Diga que hay personas heridas, que usted huyó del sitio porque la comunidad o la familia de la víctima lo quería linchar, pero que por eso se está presentando ahí en ese momento, que el accidente fue tan parte que necesita que lo acompañen, y de ahí en adelante procure guardar silencio. Ese es su primer derecho, ¿vale? Guardar silencio. No tener la licencia de conducción o tenerla vencida. Una cosa es que no la aporten. Si usted no la aporta, la resolución 3027 del año 2010 le da una hora para que presente el documento. Pero si usted no la aporta, no la tiene o la tiene vencida, eso quiere decir que usted no es una persona idónea, que no cumple con los requisitos para conducir un vehículo automotor en Colombia. ¿Vale? Eso le puede duplicar o triplicar la pena. Otro caso de agravación, todo lo que tiene que ver con la ley 1696 del año 2013, la ley que penaliza la conducción de los vehículos bajo el influjo del alcohol y otras sustancias psicoactivas. ¿Qué trajo de novedoso esa ley? Esa ley trajo de novedoso que creó el grado 0 de alcoholemia. Se redujo el volumen de alcohol en la sangre y se creó el grado 0. Antes existía el primero, el segundo y el tercer grado. Se redujo el volumen y se creó el grado 0. No voy a entrar en detalles técnicos, pero eso quiere decir que con una cerveza que usted se tome, ya con eso le marca el grado 0. Usted se va a almorzar, se toma una cervecita, está en su día de descanso, se toma una cervecita, sale, lo retiene en un puesto de control en su vehículo, le hacen la prueba de alcoholemia en sangre y le marca grado 0. Puede perder la licencia de 1 a 3 años. 30 horas de acciones comunitarias en seguridad vial. 3 días hábiles el vehículo a los patios. Y le colocan una multa que empieza en los 3.900.000 pesos. De pronto esa cerveza que usted tomó a la hora del almuerzo se le convierte en la cerveza más cara que usted se haya tomado durante su vida. ¿Qué sucede si usted sabe que va con el pecado encima? Usted dice, no, ya Fabián me dijo que eso me costaba 3.900.000. Yo no me voy a dejar hacer la prueba. ¿Tiene derecho a negarse a hacer la prueba? Sí. Sí, claro, la ley se lo permite, claro que sí. Pero la ley también dice que si usted se niega a hacerse la prueba es porque se presume que va en el grado máximo, es decir, en el grado 3. Y ya la carga de la prueba recae en usted.
Usted es el que tiene que demostrar que no iba en grado 3, sino que iba en grado 0. Vaya, hágalo después a ver cómo hace. Eso solamente lo puede hacer a través de una prueba de alcoholemia en sangre que tiene que hacerlo medicina legal u otro organismo competente a través de una orden que le dé el inspector de policía, un fiscal o un juez. Cuando usted consigue esa orden y se manda a hacer el examen, ya no hay nada que hacer. Esa multa casi que queda en firme, se comparendo. ¿Qué va a pasar si eso queda en firme? Pierde la licencia de 10 años a de por vida, hasta 90 horas de acciones comunitarias en seguridad vial. El vehículo va 20 días hábiles a los patios y le colocan una multa que asciende a los 62.400.000 pesos. Y esa multa no tiene curso para que le hagan descuento. Eso se paga 100%. Tampoco prescribe. Son las únicas multas que en Colombia no prescriben. Las demás multas prescriben a los 3 años siempre y cuando usted no lo hayan embargado. Esta, así no lo hayan embargado, no prescribe. Eso sigue generando intereses diarios. Así que si usted vaya con el pecado encima, tiene que hacer la prueba. Es preferible pagar 4, 8, 15 millones de pesos que no 62. No sea que por culpa de una cervecita usted termine con el poquito que tengo ahí pegado en la olla. Cuarta responsabilidad, ya se las adelanté, la responsabilidad disciplinaria. ¿Ya la leyeron? Ley 1952 del año 2019, por favor, léala. Es un nuevo código de disciplina, entonces el 29 de marzo del año 2022. Su código de disciplina. ¿Cuántas horas al día ustedes son funcionarios públicos? Todos los días, 24 horas al día, 365 días al año. No lo olviden. ¿Sí? Entonces, de esta ley, como ya les adelanté cuál es la responsabilidad, solo vamos a hacer este ejercicio. Vamos a extrapolar todo lo que hemos venido hablando de tránsito a estos dos artículos. En el artículo 23 dice claramente: causar daño a la integridad de las personas, un accidente de tránsito. A los bienes, un choque simple o colisión. Cometer cualquier infracción a la ley, todas las infracciones de tránsito. Eso es suficiente causa para dar inicio a la acción disciplinaria. Y en el artículo 86 dice que la acción disciplinaria se puede adelantar de oficio. Lo que yo les decía, el Ministerio Público está revisando hojas de vida. De hecho, estamos llevando un proceso de compañeros de ustedes de diferentes ciudades del país por este tema. Revisan su hoja de vida, allá le aparece la resolución cuando usted pagó una multa que lo declaró infractor, ya con eso le pueden iniciar el disciplinario. ¿Listo? O por información proveniente de otro servidor público. ¿Qué es un agente de tránsito? ¿Qué es un policía de carreteras? Pues un funcionario público, un servidor público igual que ustedes. Por lo tanto, la información que ellos suban a la plataforma de su cédula es válida para que le inicien el disciplinario. En este punto, señoritas, señores, lo que tienen que preguntarse es: ¿qué hacer si se sufre un accidente de tránsito? Mientras ustedes piensan la respuesta, los invito a que vean este video. Es muy corto, pero resume todo lo que hemos venido hablando. Pónganle mucha atención, por favor. Uy, La pregunta aquí es: ¿quién es el responsable de este accidente de tránsito? ¿Quién será? El que abrió la puerta. Pues tiene razón, el conductor de la moto. ¿Por qué? Porque él debió esperar a que la reja abriera completamente. Haber ingresado frenado derecho. Estaba ingresando en contravía. Es una costumbre muy fea que tienen muchos motociclistas, que como la moto cae por acá, entonces yo me meto por ahí. Eso es vía para la moto, no importa si se sube a la vía, si va en contravía, si se mete por el parque, no importa. De que la moto quepa, por ahí pasa la moto, por ahí voy yo. También debe parte de la responsabilidad del conductor del vehículo azul. Límite de velocidad en un conjunto cerrado: 10 kilómetros por hora. Esta persona está saliendo entre 40 y 50 kilómetros por hora. Consecuencias de este accidente de tránsito:
El patrullero que iba como acompañante fue llevado al hospital y falleció horas después. El patrullero que estaba conduciendo la moto quedó con una lesión grave y permanente en la pierna derecha. Estaba esperando una resolución para pensionarse por invalidez y lo que le dio fue un disciplinario. Terminó destituido y le faltaban 2 años para pensionarse nada más. Se quedó sin trabajo, sin la pensión completa, con pocas posibilidades de conseguir otro trabajo a causa de la lesión en su pierna. Pero además de eso, enfrentando las consecuencias jurídicas, porque la familia del compañero que murió en el accidente lo demandó y está a punto de perder todo lo que tiene y o de ir a la cárcel. Este es un ejemplo muy crudo, pero muy real, de cómo un accidente de tránsito les puede cambiar la vida de decir, un momentico, no abrir y cerrar de ojos. Volvamos a la pregunta. ¿Qué hacer si se sufre un accidente de tránsito? Entonces, si usted está inmerso en un accidente de tránsito, no importa si es la víctima o el victimario, debe hacer 3 llamadas fundamentales. La primera, a los organismos de emergencia. Si usted no la hace, otra persona la hará. Pero hay que llamar a los organismos de emergencia para que lleguen las ambulancias, llegue el tránsito, bueno, llegue quien corresponde, atienda a los heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, a un familiar, a un amigo, alguien que vaya y lo acompañe en ese trance, ¿sí? Que esté presente ahí, que lo ayude en ese lugar. Y la tercera llamada, ¿quién tendrá que ser? El abogado. A su abogado, correcto, a su abogado. Pero ahí es donde la mayoría de las personas cometen problemas. Todos los abogados son buenos, claro que sí, pero los abogados, igual que los médicos, tienen especialidades. Les pregunto, si a usted le programan la cirugía de una catarata en el ojo y el día de la cirugía usted llega, no está el cirujano oftalmológico, sino que está el cirujano ortopedista, ¿usted se dejaría operar? ¿No? ¿Cierto? Claro que no. Lo mismo pasa con los abogados. ¿Qué abogado necesitan acá si esto es un delito? Penal. Penal, tiene que ser un abogado penalista, claro que sí, un abogado penalista, porque ese profesional sí les va a ayudar a ustedes y ojalá ese abogado penalista sepa de accidentes de tránsito. ¿Para qué? Para que usted tenga una protección jurídica integral y efectiva, sin importar si es la víctima o el victimario en caso de ese accidente de tránsito. Esa protección jurídica es lo que hace parte del protocolo de atención a víctimas y victimarios en accidentes de tránsito, que como les decía, es lo que la ley nos pide a todos que tengamos para enfrentar las consecuencias que ya vimos del accidente de tránsito. Bueno, para mí sus opiniones son muy importantes. ¿Aprendieron el día de hoy? Sí. Uf, ¿Les muchísimo. pareció importante esto que aprendieron? ¿Hasta acá? Muy bien. Lo que van a aprender ahora es también muy importante. De hecho, para mí, todavía más importante. Porque son las herramientas que la ley nos pide a todos que tengamos, como ya les dije, para enfrentar esas consecuencias. Les voy a presentar el protocolo para que ustedes lo conozcan, sepan en qué consiste y cómo usarlo en caso de requerir. ¿Vale? Ya la decisión de tenerlo con una o con otra empresa ya depende de cada uno de ustedes. Pero sí es importante que lo tengan, porque ya se dieron cuenta que las consecuencias son muy graves. Les decía, yo trabajo con el Grupo Empresarial Protección. Nosotros hemos estructurado un protocolo de atención a víctimas y victimarios en accidentes de tránsito que cumple con todos los requisitos que pide la ley. ¿Cuál ley? La ley 1503 del año 2011, que en su quinta línea de acción nos dice que nosotros tenemos que tener ese protocolo. Ese protocolo nosotros lo diseñamos de manera integral, es decir, lo cubrimos en todas las áreas específicas que tienen que estar cubiertos, pero además de eso, y eso sí nos enorgullece mucho, somos la única empresa que permite que ustedes protejan a su grupo familiar primario, a los seres que usted más ama. Si son personas casadas o con pareja, pueden proteger a sus parejas, hijos e hijastros menores de 40 años. Si son personas solteras, tienen la opción de proteger a sus padres menores de 70 años y hermanos menores de 40 años. Un grupo o el otro, ustedes lo eligen. La ley dice que usted debe tener asistencia y defensa jurídica en caso de un accidente de tránsito. Eso es lo que les decía al principio, la protección jurídica. Lo conforman la asistencia en el sitio y la defensa jurídica para los procesos que se desprenden de ese accidente de tránsito. ¿Qué es la asistencia? En caso de que usted tenga el accidente de tránsito, se va a comunicar con nosotros. Por acá tengo Unos lapiceros, sí. Una libretica. Venga, aquí coge un lapicero. Café con empanadas. Yo dejo hoy este carnet el día de hoy. Aquí lo más importante son todos los números que aparecen en la parte posterior. Los números que están en rojo